Bueno, entonces, bienvenidos a la nueva clase de ilustración, de expresión, donde vamos a trabajar el tema de color en cuanto a las montañas, cambiar los tonos, modularlos, vamos a arreglar las rocas, ya las vamos a dejar terminadas, y vamos a solucionar también la parte del cielo y los reflejos, en este caso, para dejar preparados esos objetos, ¿cierto? Esos tres temitas, vamos a verlos rápido para poder empezar a trabajar ya puntualmente. Entonces, ya todos han estado trabajando las piedras, ¿cierto? Entonces las piedras ya empiezan a tener una forma determinada y sobre esa forma hablábamos o trabajábamos los diferentes tonos, ¿cierto? Acá tengo una roca que es una textura que está dentro de un trazado o dentro de un objeto que hacíamos con el lazo. Esta roca o esta textura de piedra, lo que yo hago básicamente es modularle todos estos tonos, todos estos colores o esas saturaciones para evitar que brille tanto, ¿cierto? Que se vuelva más opaca, que realmente quede como una piedra de verdad. Entonces, con la herramienta de sobreexponer y subexponer, vamos a trabajar las diferentes partes más oscuras y los elementos que vamos a ir trazando dentro de este mismo objeto. Entonces, herramienta subexponer. Me paro aquí en la textura, ¿cierto? En las capas estoy en la textura. Por eso la prendo y la apago. Textura, y sobre ella ya empiezo a agregar esa oscuridad en algunas partes, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a ver que automáticamente esto se empieza a oscurecer en diferentes puntos. ¿Eso en qué me beneficia o en qué me ayuda ahí con el dibujo? A generar esas saturaciones y elementos que se vean más profundos dentro de estas texturas. Entonces, si yo agrando este pincel, ahí seguimos con el pincel de hoja, con el mismo que hicimos la textura del árbol, y podemos manejar esa sombra o esa penumbra que va a tener este objeto también. Una pregunta, profe. Cuéntame. ¿Ahí no estaría poniendo hojas también? No, lo estoy poniendo en los tonos, estoy saturando con la forma de la hoja, pero eso no implica que esté colocando la hoja o que se perciba, simplemente lo estoy oscureciendo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué oscurezco esto? Para generar ese volumen. ¿Sí ve la tridimensionalidad que adquiere después de eso? Entonces, a partir de ahí es donde yo puedo empezar a generar, ahora sí, mi textura puntualmente. Entonces, aquí puedo jugar con los tamaños del pincel para entrar en algunos detalles puntuales, por acá debajo, por acá adentro, ¿cierto? Por acá en esta parte, y puedo ir generando esa oscuridad. Si veo que necesito luz, pues simplemente me paso a sobreexponer, ¿cierto? Lo mismo, exposiciones al 10% máximo, sin proteger tonos para que nos mantengan los grises. Y empezamos a iluminar partes específicas. Si vemos que no está iluminando, ahí sí empezamos a subir la exposición. Esto que tenemos acá arriba, la exposición. ¿Listo? Entonces ahí sí ya empezamos a elevarla un poco y eso nos ayuda a generar esa luz sobre todo el objeto. Entonces aquí lo estamos haciendo de forma muy orgánica, esa iluminación. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos a ver que este objeto adquiere no solamente la parte oscura, sino que ya cuando yo alejo de esto a la distancia ya empiezo a tener una textura mucho más interesante sobre el objeto. Entonces ahí ya empiezo a ver cómo el elemento, cómo el objeto automáticamente me va dando esa sensación de volumen, me va dando esa sensación de roca, ¿cierto? Entonces aquí yo ya empiezo ahora sí a ver una piedra. Antes veía que tenía la forma de piedra, sí, se sentía, se percibía,
pero no era clara, no era algo consistente como lo que ya tengo acá, ¿sí ven? Entonces por aquí adentro estoy aclarando, tenía todos estos negros, los tonos más oscuros estoy aclarando para empezar a generar un poco más de iluminación y un poco más de volumen en estos objetos. Entonces aquí ya empiezo a ver ese comportamiento mucho más interesante de ese objeto, ¿sí ven? Entonces, si comparamos y si vemos esta piedra con esta, pues aquí ya empezamos a tener una diferencia bastante significativa con este tipo de elemento. ¿Listo? Entonces, de esa forma, buscando aquí dentro de las mismas formas que tiene el objeto, vamos a apagar aquí, eso. Dentro de las mismas formas que tiene el objeto, podemos encontrar esas concavidades o podemos encontrar esas oscuridades que nos generan ese sombreado o esa iluminación de cada uno de esos elementos. Entonces ahí vamos viendo cómo podemos iluminar o cómo podemos oscurecer diferentes objetos dentro de estos mismos. Aquí estoy intentando oscurecer un poco más. Ahí. ¿Ese cuadrito cómo se llama, profe? Esto era niveles, ya le explico dónde está. Lo que pasa es que estaba bajando los niveles para poder subir más las luces, sobreexponerlas un poco más. Y me diera como esos tonos intermedios. Ya le muestro exactamente qué es y cómo funciona eso. Entonces ahí vamos teniendo de nuevo más luz y vamos generando cada uno de estos elementos con una textura mucho más puntual y con elementos más interesantes dentro del espacio. ¿Sí ven? Va a cambiar. Ahora, el color. Sabemos que las piedras pueden ser grises, pueden ser blancas con negro, literalmente, ese gris intermedio, pero pues también tienen coloración, también empiezan a tener un tono o un cierto tono con el cual se empiezan a diferenciar. Algunos tonos se los puede dar diferentes materiales que también están sobre la piedra. Algunos son tierra, otros son líquenes, que son materiales que empiezan a darle esa tonalidad o empiezan a generar como un tono específico sobre el objeto. Entonces algunas piedras pueden ser verdosas, otras más amarillas, cafés, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar tonos que sean acorde a lo que estamos haciendo y que puedan tener nuestros objetos. Entonces, en este caso, vamos a decirle aquí, en el circulito blanco y negro, vamos a buscar aquí tono y saturación. En ese tono y saturación, vamos a meterlo acá adentro, ¿cierto? O sea, lo estoy dejando como una capa completamente independiente, ¿sí ven? Por eso se creó esta capa que tenemos acá. Y ahí en esa capa, entonces, vamos a organizar el color. Entonces, le vamos a decir colorear, ya saben. Tono, saturación, luminosidad. Entonces, la saturación la podemos ir modulando de acuerdo a las necesidades que tenemos. Vamos a dejarla por aquí. Y voy a volverla más gris, ¿cierto? No la voy a dejar ni café totalmente, ni amarilla, ni rojita, sino voy a empezar a irme hacia los grises. ¿Cómo? Bajando la saturación. Aquí encuentro, hallo el color que busco, ¿cierto? Por acá más o menos, entre los amarillos, naranjas, ocres, y lo voy quemando, lo voy volviendo más oscuro. ¿Sí ven la diferencia de la piedra izquierda a la piedra derecha ya? Sí, señor. Entonces ahí ya se Está empieza, más clara la, claro, ahí ya la de la izquierda. ya se empieza, exacto, a percibir el volumen del objeto, el color del objeto, toda esa información que lo hace mucho más interesante, lo hace mucho más rico en cuanto a lo que se está viendo. Entonces, la de la izquierda, Una pregunta, profe. ¿sí? Cuénteme. Una piedra cuando se raspa con esto, con el pasto, o cuando se raspa con algo que tenga un color así como verde, eso también le da color, pues, ella pues a la roca, ¿cierto? Sí, entonces digamos que si le queremos colocar un
un líquen o algo así, que son como esos elementos que siempre se pegan en la piedra. Entonces, en este caso voy a coger el piso, el que ya hice, ¿cierto? Entonces, cogemos estos elementos y a partir de estos objetos, este pastel que ya hicimos acá, voy a duplicarlo. Entonces, le digo control J. Entonces, aquí tenemos de nuevo otro pastel. Vamos a subirlo por acá, ¿cierto? Lo vamos a reducir mucho. Entonces, control T, nos sale el cuadro delimitador y lo vamos a reducir, Más, todavía más pequeñito. Eso. ¿Sí ven cómo se empiezan a ver solo punticos ya en ese pasto? Ya se empieza a ver solamente puntos muy pequeñitos. Y ese es el comportamiento que tiene el líquen. Ahí ya empezamos nosotros a buscar referencias, ¿cierto? Entonces empezamos a buscar rocas, ¿cierto? Y empezamos a ver los comportamientos. ¿Sí ven los colores? Las rocas tienen diferentes colores. Los materiales tienen diferentes colores. No son solo gris y blanco. No, ¿sí ven? También tenemos ocres, algunos verdosos. Tenemos diferentes comportamientos dependiendo del mineral que esté componiendo o que componga la piedra en este caso. Aparte de eso, pues las piedras también tienen diferentes elementos que se pegan a ellas. Entonces uno es el líquen, no sé si se escribe así, sí, líquen, que son esos honguitos que van pegados en estos objetos, o musgos. Aquí los conocemos más como musgos, ¿cierto? Entonces esos musgos... Yo sé cuando la roca está en el agua. Cerca al agua, por lo menos, sí. Miren, ¿sí ven? Estos que estoy aquí, que ya agrandé, esto es una piedra con ese musgo. Esto es otra piedra con ese musgo. Entonces ahí ya empezamos a percibir esos elementos, empezamos a percibir esos objetos ya con unos comportamientos diferentes sobre las rocas, sobre estos elementos. Entonces aquí ya empezamos a enriquecer. Vemos que también los árboles tienen líquenes o que tienen musgos. ¿Sí ven? Me pasé. Era este. Tenemos diferentes árboles, ¿sí ven? Con musgos. Esto está bonito. Este nivel de detalle, pues es una cosa de un close-up, ¿cierto? Eso es un primer plano. Pero esto lo podemos representar dentro de lo que ya tenemos. Ya tenemos la rama, ya tenemos el tronco, ya tenemos muchas cosas de estas y podemos ir creando cada uno de estos elementos por separado. Entonces tomamos esa misma textura y la vamos a colocar dentro de nuestra roca también. ¿Cómo hicimos eso? Recuerden que colocamos el objeto encima de todas las texturas y acá ya tenemos entonces el trazado, la textura, el color y aquí tendríamos el árbol. Entonces separa uno entre las dos capas, oprime la tecla Alt y hace clic entre las dos capas, ¿cierto? O donde va a ir a colocar ese objeto. Ahí ya quedó acá adentro. ¿Sí lo ven? Ahí ya está acá adentro. Ya con este objeto acá adentro lo podemos modular. Entonces aquí empezamos a moverlo, reducirlo de tamaño si es necesario más. Podemos rotarlo y empezar a generar ese musgo o a colocar ese musgo sobre las piedras. Entonces, si esto ya lo ponemos a la distancia, ya empezamos a percibir algo. Pero pues no es suficiente. De todos modos, necesitamos mezclarlos con el objeto de fondo. En este caso, vamos a utilizar los modos de fusión, que es esto que está sucediendo ahí. ¿Listo? Volvemos al normal. El modo de fusión que yo estoy aplicando en este momento para este objeto, lo estoy aplicando acá arriba. ¿Sí ven? Donde sale todo este cuadro con estos modos de fusión. Entonces aquí van a haber modos de fusión con los cuales yo puedo generar que se mezcle un poco de ese verde con un poco del color de fondo. Algunos más oscuros, otros más claros, y dependiendo pues del que yo esté buscando en este caso, algo un poco más claro,
que me eleve los elementos. Puede ser un oscurecer, ya está muy denso, puede ser color más oscuro, ese que tengo ahí en este momento es chévere. Ya cuando empezamos a ver esto a la distancia, ya tiene ese comportamiento. Si yo muevo este objeto, si ven que hay partes que nunca van a quedar ahí metidas, sino que automáticamente se recortan. ¿Por qué? Por el modo de fusión en el que estamos ahorita en este momento. Entonces aquí con este modo de fusión, pues simplemente vamos a volver a reducir el tamaño de este objeto ya aplicado, ¿cierto? Ese pastel, modo de fusión, color más oscuro, en mi caso, ¿cierto? Pueden probarlos todos a ver cuáles le funcionan mejor. De pronto hay alguno que funcione mejor que este, entonces no es el último con el cual van a trabajar. Entonces ahí van a tener diferentes opciones. Entonces, color más oscuro, por ejemplo, este de aclarar, me deja ver solo algunas punticas, cosas muy pequeñas, muy puntuales, pero que de pronto me sirven también, porque eso es lo que necesito. Si ya está muy verde, este color más claro, también, chévere. Superponer, mire este tan bonito como queda. Empieza a generarme diferentes resultados de verdes. Esto está muy interesante, ¿sí? Pues dependiendo de donde me ubique voy a tener diferentes resultados de verdes. Entonces a partir de ahí ya empiezo a tener esa mezcla y esa fusión de esos objetos. ¿Qué más tenemos que quitar? Tenemos que restar algunas partes o romper partes por ahí. Entonces vamos a tomar la herramienta de borrando. ¿Listo? Y vamos a buscar por acá de nuevo nuestro pincel de hojas. Este pincel de hojas nos sirve para todo. ¿Por qué? Porque técnicamente es una dispersión. Y generalmente las dispersiones nos sirven mucho para los elementos que sean orgánicos. ¿Listo? Si ven ahí cómo se empieza a ver ya diferente este objeto, vamos a quitar. Una pregunta, Señor. papá. ¿Cómo hace para que el pincel de hoja se mezcle con el borrador y que digamos que ese pincel de hoja pues pueda también ahí borrar? Ahí estoy literalmente borrando partes. O sea, si yo saco esto y lo coloco aquí contra el fondo blanco y le quito el superponer y le pongo uno normal, ¿sí ve cómo se está rompiendo? Eso es técnicamente lo que estoy haciendo, o sea, borrando todas esas partes de ese objeto. Ya que tiene el modo de fusión, superponer, y con el modo de fondo me permite ver algunas partes, es diferente. Pero igual, aquí vamos, al pincel literalmente, ¿cierto? Entonces, cuando yo activo una herramienta de borrador o una herramienta de pincel o una herramienta como sobreexposición o subexposición, voy a poder utilizar toda la base de pinceles que yo tengo. ¿Cuáles pinceles no puedo utilizar para este tipo de elementos? O sea, ¿cuál pincel no va a ser universal para todas las herramientas? Los que tienen estos iconitos, los que tienen estos objetos aquí, en esta parte. ¿Qué significa eso? Vuelvo y repito, ya lo he repetido varias veces. ¿Qué significa esto? Que el pincel, en este caso, en específico, es solamente una herramienta que se comporta como un pincel. O sea, solamente me funciona con este pincel que tenemos acá. Entonces yo puedo tener la herramienta borrador, ¿cierto? Hacer clic derecho y decirle, bueno, seleccióneme este específicamente que es el que quiero. Hago clic sobre él y no me deja. ¿Por qué? Porque es una herramienta preestablecida, o sea, se vuelve de nuevo un pincel. Eso es lo que le está sucediendo posiblemente. ¿Listo, Santiago? Bueno. Sí, señor. Entonces, vamos a manejar ese comportamiento de esos elementos. Si eso es lo que le sucede, simplemente hay que volver a guardar el pincel, ¿cierto? O sea, lo seleccionamos con la herramienta que tenga y uno se viene aquí a la parte superior derecha del cuadro en el que estamos y le va a decir nuevo valor de pincel. Y acá en este cuadro de diálogo no va a seleccionar ninguna de estas dos casillas. Probablemente le está apareciendo alguna seleccionada, lo está haciendo conmigo.
Y vamos a dejar esas casillitas deseleccionadas, ¿cierto? Solamente que tenga el nombre y le decimos OK. Y listo. Ahí ya se crea el pincel, ¿cierto? Entonces ahí ya se crea un pincel y al deschulear todas esas casillitas ya estamos haciendo un pincel universal, como los que tengo aquí abajo, que ninguno es un pincel personalizado, no es una herramienta personalizada, sino un pincel normal, que yo puedo modular, que puedo cambiar, que le puedo hacer, que le puedo poner una cantidad de cosas dentro de ese entorno con el cual estoy trabajando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, vamos borrando y vamos quitando diferentes partes del objeto. Entonces, por acá yo estaba quitando partes de acá encima. Listo, perfecto. Esto ya me parece mucho más orgánico. Esto ya me parece mucho más real e interesante. ¿Por qué? Porque no tiene solamente elementos simétricos, sino que por el contrario empieza a tener como toda esa parte orgánica que puede representar un paisaje de estos. Listo. Entonces ahí ya tenemos el musgo sobre la piedra. Guardar. Listo. Ahora, ese mismo proceso pues lo vamos a repetir con las diferentes piedras que hayamos hecho. Es ideal que guardemos una textura de estas. Vamos a duplicar esta textura y la vamos a dejar por aquí, quietecita, acá arriba. Quédate allá y yo sigo trabajando. Entonces, con esa textura ahorita vamos a hacer parte de las montañas. Ya les explico cómo. Muy parecido a lo que estamos haciendo del musgo, pero en las montañas. Listo. Entonces, lo mismo. Herramienta, subexponer, textura. Y empezamos a trazar. Recuerden que primero un pincelito medianamente grande que nos permita rellenar muchas partes. Y ya después rellenamos el resto. Entonces, ahí ya empezamos a ver que este objeto, lo mismo, adquiere ese volumen. ¿Listo? Entonces aquí ya se empieza a percibir esa tridimensionalidad de nuevo. Por acá vamos iluminando. Otra vez iluminando por acá y ya empezamos a ver ese comportamiento de roca que pueden llegar a tener estos objetos. ¿Cómo se llama esto? Listo, ahí lo iluminamos, seguimos iluminando y listo. Entonces aquí ya tengo otra piedra, tengo otra roca construida de la misma forma que la anterior, pero con diferente aspecto. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí van a seguir mejorando sus piedras, las van a seguir organizando. Y lo mismo, color. ¿Listo? Por ahora vamos a dejar esta piedra por acá, más lejitos, por aquí. ¿Cómo las mezclamos o cómo las fusionamos con el pasto o con los objetos que están de piso para estos objetos? Ahí sí nos vamos a parar en este objeto que es el trazado, esa capa donde está el trazado, y vamos a tomar la herramienta borrador, tal cual como está, y vamos a empezar a colocar hojas. Ahí sí serían como colocar hojas. Empezamos a pintar una malla. ¿Para qué? Para ir generando esa nueva información, ese nuevo corte de ese objeto con el cual estamos trabajando. Entonces aquí simplemente bajamos este elemento, vamos a cogerlo de acá y de acá, y lo vamos a modular. 6, 7, 8, Listo. 10. Entonces de esa forma ya empezamos a generar y a dar esa sensación como si el pasto estuviese metido dentro de esa roca y ese
objeto, pues automáticamente empieza a permitirme ver todo lo que tengo ahí debajo. Entonces es bastante beneficioso, bastante funcional el sistema con el que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces ahí ya se empieza a ver mucho más integrada la roca, ya se empiezan a ver los elementos mucho más interesantes. ¿Preguntas? No, señor, por el momento no. Listo. Bueno, entonces, vamos a hacer lo mismo acá con esta roca, ¿cierto? Aquí en la parte inferior vamos a quitarle partecitas para que se sienta como si fuera parte de ese paisaje natural. Entonces aquí ya empezamos a ver ese comportamiento. Como pueden ver, yo hago clic varias veces para llegar al punto donde voy. Es por eso. ¿Listo? Porque aquí lo que hacemos es que vamos pasando de un lugar a otro con el mouse, pero no lo hacemos en línea recta, ¿cierto? Sino por el contrario, lo hacemos punto a punto para ir generando diferentes resultados. ¿Listo? Entonces voy a coger toda esta piedra y la voy a poner por acá. Entonces ahí ya empezamos a ver que esa piedra va adquiriendo ese tono, esos elementos que empiezan a sentirse ya mucho más interesantes dentro de esa composición. Aquí ya las puedo duplicar, los puedo pegar, control E si quiero, ¿cierto? Control T y los vamos modulando. Entonces aquí ya empezamos a percibir objetos diferentes, ya sea por tamaño, ya sea por forma o comportamiento que uno le esté dando a ese objeto. ¿Listo? Entonces esa piedra la podemos tener por aquí, cerca al agua. Y ahí vamos a ir viendo diferencias en todos estos objetos. Si queremos cambiar el color, lo podemos seguir haciendo también con esa roca, claro que sí. Entonces digamos que vamos a ir de una vez aquí a tono y saturación. Imagen, modo, ajustes, tono y saturación. Entonces ahí con ese tono y saturación, lo que vamos a hacer es modularlo. ¿Sí ven? Aquí ya no le di colorear. ¿Por qué? Porque también me afectaría el verde. Entonces empiezo a ver qué color le beneficia más a mi objeto, por ejemplo. Entonces ya no es tan naranja, por el contrario, aquí ya se vuelve más amarilla y empezamos a percibir esos elementos. Entonces ahí ya tenemos ese objeto mejor integrado dentro de nuestro espacio de trabajo y mejor elaborado dentro de lo que se está haciendo. ¿En dónde se vuelve amarilla, profe? Señor, ¿En dónde se vuelve amarilla? aquí en mi pantalla ya esto se está empezando a ver un poquito amarillo. Ah, ok. Sí, sí, mira. Listo. Entonces ahí ya empezamos a manipular el árbol. Bueno, el tronco más exactamente. ¿Cierto? Tenemos acá el tronco. Vamos a quitarle este bloqueo de píxeles transparentes y con la herramienta borrador, igual que hicimos con la piedra, vamos a borrarle partes inferiores. ¿Para qué? Para generar ese aspecto más natural, que el objeto está de verdad en un campo y que se está quedando ahí quietecito. Entonces por acá lo mismo. Mucho detalle, eso sí es necesario tener como en cuenta todos esos elementos. Y ahí vemos cómo es ese comportamiento. Se puede estirar bastante y empezar a generar esa sensación de elementos alrededor. ¿Listo? Entonces con mucho cuidado ahí vamos generando esa separación y vamos cuadrando todo esto. Listo, listo. Sí, señor, listo, listo. Listo, ahí ya se empieza a ver bastante bien y totalmente diferente esto. Hemos trabajado técnicamente con dos elementos en común. Uno, que son las texturas
del pasto, que en este caso empezaban como texturas de follaje, luego pasaban a ser el pasto, luego creábamos piedras y empezábamos a tener esos diferentes elementos. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo estos objetos ya tienen un comportamiento supremamente interesante, enriquecido en todos los sentidos y que ya de verdad empiezo a sentir esa profundidad. ¿Listo? Que vendría a ser pues todos los elementos que tenemos acá dentro de nuestro espacio de trabajo. ¿Listo? Eso sería con las piedras. Ahora, con respecto a el fondo. Entonces hablábamos que las montañas también podrían tener diferentes texturas. En este caso, por ejemplo, tenemos esta montañita aquí, muy separada de todo, bastante aislada ya, pero pues sigue teniendo un color verde que a ratos no me cuadra bien ese color o no lo percibo como debe ser en cuanto al objeto. Entonces ahí es donde empezamos a manipular con la textura de rocas de una vez. Entonces por acá yo había guardado una textura de rocas, ¿se acuerdan? Y esa textura de rocas la vamos dejando aquí presente, siempre. Entonces bajamos, pasamos hasta la capa que es, y dentro de esa capa colocamos las rocas, igual. Entonces, Alt, y separan entre los dos objetos. ¿Listo? Creo que me equivoqué de objeto. Mira este. Sí. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo esa montaña y ese elemento también empiezan a jugar y a tener relación entre sí. Vamos aquí a decirle Control T. Vamos a acomodarlo un poco al espacio, ¿cierto? Voy a rotarlo un poco, ya que esas rocas tienen una tendencia a desplazarse, a romperse. Y le decimos Enter aquí. Cuando le damos Enter, pues ya lo tenemos acomodado. Si nos gusta así, bien. Si no, entonces seguimos acomodando de nuevo, Control T. Vamos con un deformar, que es bastante útil ya en estos casos. Y vamos modulando el objeto. Entonces los movemos y listo. Ya tengo aquí mi textura de piedra sobre la montaña. Ahora, dentro de estos objetos voy a hacer lo mismo que estaba haciendo aquí con el pasto. Tomo la herramienta borrador y empiezo a borrar partes. Entonces, dependiendo de lo que yo esté construyendo, dependiendo del tipo de montaña que yo esté haciendo, pues aquí me van a aparecer diferentes tipos de objetos. En este caso, los que estamos trabajando. Listo. Entonces, por acá ya empezamos a borrar un poco de la piedra y ya empezamos a percibir que ese objeto, por un lado, está completamente lleno de pasto. Y por otro lado, que son elementos que son rodeados por pasto también. Entonces por acá vamos a colocar diferentes objetos, diferentes elementos. O sea que ahí está simulando que la montaña es rocosa, pero que tiene pasto. Correcto. Entonces aquí ya voy generando. Y solamente estoy borrando, o sea, estoy literalmente borrando partes de la textura. Si la saco de ahí, miren lo que es. O sea, eso es una cosa absurda en lo simple que se vuelve este tema. ¿Por qué? Porque siempre tiene la misma tendencia, siempre va hacia el mismo lugar y es donde manipulamos estos elementos. Que esa textura me quedó colocada en otro lado. En un segundo la ubico porque se me perdió.
Acá está, ya. Listo, así vuelvo. Entonces vamos borrando y vamos generando toda esa información. Entonces ahí vamos quitando toda la parte de la piedra, bueno, no toda, pero sí gran parte. Y vamos construyendo nuestra montaña. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Bueno, entonces, ahí ya empezamos a ver que esto funciona como roca y también empieza a dar esa sensación de montaña. Entonces esto ya se empieza a ver mucho más interesante, ya la montaña no está tan simple, ya no es un objeto básico, sino por el contrario, ya es un objeto compuesto mucho más interesante de todo lo que estábamos haciendo. Otra cosa bien importante acá, que vamos a utilizar estos objetos como contenedores, ¿cierto? De estas texturas, es la forma que van a tener estos elementos por los lados. Entonces vamos a tomar la herramienta lazo, aquí en desvanecer 0, y vamos a generar como un rasgado acá, como un borde con ese lazo. Un borde muy marcado, pero que sea totalmente orgánico. Entonces aquí empiezo a colocar solamente puntas, solamente elementos, para ir borrando. ¿De cuál? Del contenedor, no de la textura. La textura ya la borramos, ya la trabajamos, ahora sigue el contenedor del objeto. Entonces aquí ya le decimos borrar con la tecla de borrar y empezamos a tener esas diferentes formas y esos diferentes resultados dentro del mismo objeto. Entonces ese objeto ya empieza a tener un comportamiento también vital dentro de la parte de la construcción de estos objetos. Entonces con ese recorte empezamos a generar ese borde mucho más orgánico, un borde mucho más de montaña, ¿cierto? Si ven, ahí ya cambia un montón esa montaña, ya no se ve con esas puntas locas que decía Santiago, que había unas que se veían con unas puntas raras por ahí, tanto en las de él como en las que yo tengo aquí. Entonces eso se evita de esa forma. Entonces yo voy recortando acá todo el borde de la montaña en este caso. ¿Listo? Entonces ya empiezo a tener esos materiales mucho más definidos, esos materiales mucho más concretos, y los voy generando a partir de esas formas. Entonces por acá también. Una pregunta, Señor. profe. Si yo en mi paisaje quisiera hacer un estilo de agua, ¿se podría atrás? Porque Un es estilo que de... yo cubrí esto, pues el agua como un rito. O sea, atrás, atrás, atrás. Porque yo en mi paisaje pues cubrí todo el suelo pues de pasto y no dejé como un espacio así en blanco para el agua. No, no hay problema. Igual, si está atrás y se ve, va a haber un reflejo o va a tener algún tipo de reflejo por ahí cercano. ¿Qué refleja? Pues lo que tenemos acá en primer plano. En mi caso, digamos, si yo hago un reflejo, tendría que hacer técnicamente el mismo dibujo hacia abajo y ese sería todo el reflejo del que estamos hablando. Pero esos son elementos que se componen de acuerdo a la distancia, a los espacios, a los diferentes elementos que tenemos dentro de lo que estamos haciendo. Bueno, acá está otra montaña. Voy a coger esa otra montañita. Voy aquí a reducir un poco esta parte. Parece que es muy larga.
y lo vamos a alinear por acá con esta parte inferior. Que me parece que quedaría como chévere por acá ocultado. Eso es. Voy aquí a decirle que me genere una retícula de 3×3. Listo. Y subo un poquito este. Entonces aquí ya empiezo a tener esa modulación, empiezo a arreglar, empiezo a generar esos cambios. Y hago lo mismo, tomo la herramienta lazo, me voy por los bordes, ¿cierto? Y voy cortando todo este espacio. No importa si recorto poco o mucho, ya pues es mi diseño de mi montaña, yo ya decido sobre esos elementos. Borro y listo. Entonces ahí ya empiezo a tener esas formas de montañas mucho más definidas, mucho más puntuales. ¿Cómo es el cambio de color? Entonces, venimos aquí a imagen, con la capa seleccionada, ¿no? Aquí en esta capa. Imagen, ajustes, tono y saturación. Entonces aquí en tono y saturación le decimos de nuevo, colorear. Y empezamos a modular o a cambiar el color, ¿sí ven? Más verdes, más cafés, más contrastantes, como las quieran buscar, las quieran colocar el color. Entonces voy a dejarle un color por acá, medio amarilloso, muy verdoso también, y le digo OK. Con esos elementos, pues ya podemos empezar a generar diferentes atmósferas. En este caso, las atmósferas o la perspectiva de atmósfera, que es lo que sigue ahorita a continuación, ya me la da a partir del cielo, ¿cierto? En este caso vamos a mirar una referencia de un cielo en cuanto al color. Es lo más idóneo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que adquiera esa realidad que necesito dentro de mi composición. Entonces vamos a mirar esas composiciones, qué comportamiento tienen dentro del cielo. Entonces vamos a encontrar que de noche se ven las partes inferiores más claras, las altas más oscuras. De día, pues vamos a tener azules que son más oscuros en la parte superior y más claros en la parte inferior, pero sobre el azul directamente, casi al llegar al blanco. Vemos que las nubes también, algunas se disipan, algunas tienen diferentes comportamientos, movimientos, por ejemplo. Si ven aquí cómo van todas las nubes hacia un solo sitio. Entonces ahí ya empezamos a ver que estos objetos pues empiezan con ese comportamiento en cuanto a los diferentes tonos, en cuanto a las gradaciones y esos comportamientos que tienen estos objetos. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar como referencia alguno de estos cielos. Voy a tomar este como referencia. Parece que está bien interesante esta composición o esta gradación de azules hacia ese azul mucho más complejo. Vamos a ir aquí a la parte posterior de toda la composición. Acá atrás voy a prender todas mis montañas de nuevo. ¿Listo? Dejemos ese quietico. Y vamos a colocar una capa nueva aquí atrás. ¿Listo? Capa nueva acá atrás. Y en esa capa nueva voy a pegar ese cielo. Bueno, esa referencia que estoy trayendo de cielo. No voy a utilizar las nubes que hay acá ni nada de estos elementos. Solamente voy a utilizar el esquema cromático que tiene este objeto. Entonces voy a eliminar aquí esta parte que son las montañas. ¿Bien? Control T y estiro todo esto. Entonces tenemos este objeto. ¿Qué comportamiento tenía? De un color muy claro a un color más oscurito, pero azules, ¿cierto? Este azul ya está bastante cargado a negro, entonces, ¿qué pasa? A este le vamos a cortar una parte acá arriba también, hasta acá. No importa que esto sea una imagen, ¿por qué? Porque este objeto, cuando yo lo estoy modulando,
lo estoy creando, lo estoy generando como un tono de color, ¿cierto? Entonces voy a estirarlo, voy aquí literalmente, a esparcirlo por todo el espacio. Voy a dejarlo hasta acá, ¿listo? Y a partir de ahí, Pues yo diría como un amanecer, ¿cierto? puede ser un amanecer, sí, Un amanecer, el un atardecer atardecer. sería mucho más naranja. Si es una, Más, tendríamos más ya naranja, un más rojo. color más así, de azules muy claros allá donde está saliendo el sol, ¿cierto? Y unos tonos muy azules más subidos acá abajo. Cuando ya es más tarde, el cielo se empieza a volver azul, azul oscuro, hasta que ya llega la noche y se vuelve totalmente oscuro y ya empezamos a ver esa penumbra en el cielo, ¿sí ve? Entonces, entre más azul, más oscuro y más tarde. Entre más claro, más temprano es. Entonces voy a dejarlo como por aquí y le voy a dar. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo hecho. Pero esto pues toca hacerle un tratamiento, ¿no? O sea, esto no es solamente que voy a colocar ese esquema y ya. Así porque, digamos, ahí se ve como una nubecita ahí Exacto. abajo. No, y esto tienen píxeles y si yo acerco esto, se empiezan a percibir colores, manchones. No, esto Ok. simplemente es porque lo necesito de esta forma el esquema. Listo. Voy a decirle a este objeto bloqueo de píxeles transparentes. Entonces aquí en la capa, voy acá a la parte superior, donde tenemos el bloqueo. Acá arriba, ¿sí ven? Bloqueo de píxeles transparentes. Y hacemos clic ahí. De esa forma, quedan bloqueados todos los píxeles que no estén con algún color en este espacio de trabajo. Y le vamos a decir filtro, desenfoque y desenfoque de movimiento. Muy fuerte. Desenfoque de movimiento muy, muy fuerte. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy desenfocando el color de forma vertical, horizontal y vamos a empezar a tener esos comportamientos. ¿Sí ven? Entonces, si yo medio muevo acá un poco estos espacios en ángulo, voy a empezar a ver que estos colores se están difuminando y se están esparciendo en todo el espacio. ¿Listo? Aquí tengo al máximo 2000 distancia de píxeles. Ok. No se riega ni se esparce el color por otro lado porque lo tengo contenido por los píxeles transparentes. ¿Vale? Entonces ahí ya empezamos a tener ahora sí ese tono, ese azul directamente de una referencia real. Entonces aquí ya empezamos a ver que este objeto ya se empieza a ver mucho más interesante, ya empieza a tener esa tonalidad mucho más enriquecida y empezamos a ver todos esos tonos, cómo se contrastan, se realzan unos a otros y vamos viendo que estos elementos empiezan a adquirir ese realismo. Listo. Entonces allá vamos. Piedras resueltas en cuanto a textura, color. Montañas en cuanto a la textura también, mezclarla con la de las piedras y cambiar el color y el cielo. ¿Listo? Aquí ya nos falta algo que se llama la perspectiva de atmósfera, que eso tan pronto tengamos todo esto resuelto, lo podemos empezar a aplicar. ¿Qué es la perspectiva de atmósfera? Esto que voy a hacer. Entonces, digamos que tengo esta montaña que está por acá atrás, ¿cierto? Es una montaña muy baja, muy pequeña, que empieza a tener un comportamiento en el fondo, acá en el fondo, empieza a tener un comportamiento de fusión con el fondo. Entonces, ¿cómo se hace? Se va uno aquí a efectos, superposición de color, a la FX, y acá en superposición de color, aquí donde estamos parados, nos sale este cuadrito de color, hacemos clic en él y nos aparece el selector de color. Seleccionamos el color, el más cercano que tengamos por acá, que sería ese dominante, OK, y la opacidad la modulamos, ¿sí ven? Ahí se empieza a percibir como si el objeto se mezclara con el fondo completamente.
Entonces ahí ya lo empezamos a mezclar. Entre más se mezcle con el fondo, más lejos está el objeto. Entre menos tenga color de mezcla, pues más cerca va a estar el objeto al ojo o a la persona que está viendo el paisaje. Entonces por acá lo mismo con este objeto. Este también lo tenemos bastante atrás, efectos o FX, superposición de color, y ya empezamos a ver toda esa mezcla y toda esa fusión con estos objetos. Si el azul cambia acá, pues cambiamos el color aquí, en esta parte. Pero esto no lo empezamos a hacer hasta que no tengamos resuelto las montañas ya colocadas, con tonos, con texturas, con todo. Entonces, entre más lejos, menos se percibe el objeto, sin ningún miedo a que se pierda, no importa. Si se pierde, más interesante es. ¿Por qué? Porque empezamos a percibir elementos que en el espacio, ¿sí ven? Están por allá, atrás, lejos, lejos, lejos de la vista. Entonces, eso mismo. ¿En dónde es que está el estilo Aquí abajo, de capa, profe? las capas, aquí en FX, Ay, perfecto. aquí Allá, en capas, ok. la parte inferior sale una FX, Sí. superposición de color. Ahí ya seleccionamos los tonos, los azules. Aquí cuando nos sale el selector de color, automáticamente sale el gotero. Ahí podemos seleccionar cualquier azul de estos. Ok. Y vamos bajando la opacidad. Entre más dura la opacidad, pues ya ahí se pierde el objeto, ¿cierto? Porque estoy literalmente aplicando el color. Sí, sí, sí. Aquí lo voy a dejar un poco intermedio. ¿Sí ven? Entonces ahí ya empezamos a tener todos esos colores, todos esos elementos. Entonces vamos a dejar hasta ahí y vamos a empezar a trabajar.